El capitán dio la orden de fuego y 14 niños de ametralladoras le respondieron en el acto. Pero todo parecía una farsa. Era como si las ametralladoras hubieran estado cargadas con engañifas de pirotecnia, porque escuchaba su anhelante tableteo y se veían sus escupitazos incandescentes, pero no se permitía la más leve reacción, ni una voz, ni siquiera un suspiro, entre la muchedumbre compacta que parecía petrificada por una invulnerabilidad instantánea. De pronto, a un lado de la estación, un grito de muerte desgarró el encantamiento. ¡Ay, mi madre! Una fuerza sísmica, un aliento volcánico, un rugido de cataclismo estallaron en el centro de la muchedumbre con una descomunal potencia expansiva. José Arcadio II apenas tuvo tiempo de levantar al niño, mientras la madre con el otro era absorbido por la muchedumbre centrifugada por el pánico. Varias voces gritaron al mismo tiempo: ¡tírense al suelo! ¡Tírense al suelo! Ya los de la primera línea lo habían hecho, barridos por las ráfagas de metralla. Los sobrevivientes, en vez de tirarse al suelo, trataron de volver a la plazoleta, y el pánico dio entonces un coletazo de dragón, y los mandó en una oleada compacta contra otra oleada compacta que se movía en sentido contrario, despedida por otro coletazo de dragón de la calle opuesta, donde también las ametralladoras disparaban sin tregua. Estaban acorralados, girando en un torbellino gigantesco que poco a poco se reducía a su epicentro, porque sus bordes iban siendo sistemáticamente recortados en redondo, como pelando una cebolla, por las tijeras insaciables y metódicas de la metralla. El niño y una mujer arrodillada, con los brazos en cruz, en un espacio limpio, misteriosamente vedado a la estampida. Allí lo puso José Arcadio II, en el instante de derrumbarse con la cara bañada en sangre, antes de que el tropel colosal arrasara con el espacio vacío, con la mujer arrodillada, con la luz del alto cielo de sequía y con el puto mundo donde Úrsula de Guarán había vendido tantos animalitos de caramelo. Cuando José Arcadio II despertó, estaba boca arriba en las tinieblas. Se dio cuenta de que iba en un tren interminable y silencioso, y de que tenía el cabello apelmazado por la sangre seca y le dolían todos los huesos. Sintió un sueño insoportable, dispuesto a dormir muchas horas, a salvo del terror y el horror. Se acomodó de un lado que menos le dolía, y solo entonces descubrió que estaba acostado sobre los muertos. No había un espacio libre en el vagón, salvo el corredor central. Debían de haber pasado varias horas después de la masacre, porque los cadáveres tenían la misma temperatura del yeso en otoño, y su misma consistencia de espuma petrificada, y quienes los habían puesto en el vagón tuvieron tiempo de arrumos en el orden y en el sentido en que se transportaban los racimos de banano. Tratando de fugarse de la pesadilla, José Arcadio II se arrastró de un vagón a otro, en la dirección en que avanzaba el tren, y en los relámpagos que estallaban por entre los listones de madera, al pasar por los pueblos dormidos, veía a los muertos hombres, los muertos mujeres, los muertos niños, que iban a ser arrojados al mar como el banano de rechazo. Solamente reconoció a una mujer que vendía refrescos en la plaza y al coronel Gavilán, que todavía llevaba enrollado en la mano el cinturón con la hebilla de plata morelina con que trató de abrirse camino a través del pánico. Cuando llegó al primer vagón, dio un salto en la oscuridad y se quedó tendido en la zanja, hasta que el tren acabó de pasar. Era el más largo que había visto nunca, con casi 200 vagones de carga, una locomotora en cada extremo y una tercera en el centro. No llevaba ninguna luz, ni siquiera las rojas y verdes lámparas de posición, y se deslizaba a una velocidad nocturna y sigilosa. Encima de los vagones se veían los bultos oscuros de los soldados con las ametralladoras emplazadas. José Arcadio II no habló mientras no terminó de tomar el café. Debían ser como 3000, murmuró. ¿Qué? Los muertos, aclaró él. Debían ser todos los que estaban en la estación. La mujer lo miró con una mirada de lástima. Aquí no ha habido muertos, dijo. Desde los tiempos de tu tío, el coronel, no ha pasado nada en Macondo. En 3 cocinas donde se detuvo José Arcadio II, antes de llegar a la casa, le dijeron lo mismo. No hubo muertos. Pasó por la plazoleta de la estación y vio las mesas de fritanga amontonadas una encima de otra, y tampoco allí encontró rastro alguno de la masacre. Las calles estaban desiertas bajo la lluvia tenaz, y las casas cerradas, sin vestigios de vida interior. La única noticia humana era el primer toque para misa. Llamó en la puerta de la casa del coronel Gavilán.
Una mujer encintada, a quien había visto muchas veces, le cerró la puerta en la cara. Se fue, dijo asustada. Volvió a su tierra. La entrada principal del gallinero alambrado estaba custodiada, como siempre, por 2 policías locales que parecían piedra bajo la lluvia, con impermeables y cascos de vuelo. En su callecita marginal, los negros antillanos cantaban a coros los salmos del sábado. José Arcadio II saltó a la cerca del patio y entró por la casa, por la cocina. Santa Sofía de la Piedad apenas levantó la voz. «Que no te vea Fernanda», dijo. Hace un rato se estaba levantando. Como si cumpliera un pacto implícito, llevó al hijo al cuarto de las vacinillas, le arregló el desvenciado catre de Melquiades y a las 2 de la tarde, mientras Fernanda hacía la siesta, le pasó por la ventana un plato de comida. Aureliano II había dormido en casa porque allí lo sorprendió la lluvia y a las 3 de la tarde todavía seguía esperando que escampara. Informado en secreto por Santa Sofía de la Piedad, a esa hora visitó a su hermano en el cuarto de Melquiades. Tampoco él creyó la versión de la masacre, ni la pisadilla del tren cargado de muertos que viajaba hacia Juárez. La noche anterior había leído un bando nacional extraordinario para informar que los obreros habían obedecido la orden de evacuar la estación y se dirigían a sus casas en caravanas pacíficas. El bando informaba también que los dirigentes sindicales, con un elevado espíritu patriótico, habían reducido sus peticiones a 2 puntos: reforma de los servicios médicos y construcción de letrinas en las viviendas. Se informó más tarde que cuando las autoridades militares obtuvieron el acuerdo de los trabajadores, se apresuraron a comunicárselo al señor Brown, y que éste no solo había aceptado las nuevas condiciones, sino que ofreció pagar 3 días de jolgorios públicos para acelerar el término del conflicto. Solo que cuando los militares le preguntaron para qué fecha podía anunciarse la firma del acuerdo, él miró a través de la ventana el cielo rayado de relámpagos e hizo un profundo gesto de incertidumbre. «Será cuando escampe», dijo. «Mientras dure la lluvia, suspendemos toda clase de actividades». No llovía desde hacía 3 meses y era tiempo de sequía, pero cuando el señor Brown escogió su decisión, se precipitó en toda la zona bananera el aguacero torrencial que sorprendió a José Arcadio II en el camino de Macondo. Una semana después seguía lloviendo. La versión oficial, 1000 veces repetida y machacada en todo el país por cuanto medio de divulgación encontró el gobierno a su alcance, terminó por imponerse. No hubo muertos, los trabajadores satisfechos habían vuelto con sus familias y la compañía bananera suspendía actividades mientras pasaba la lluvia. La ley marcial continuaba, en previsión de que fuera necesario aplicar medidas de emergencia para la calamidad pública del aguacero interminable, pero la tropa estaba acuartelada. Durante el día los militares andaban por los torrentes de las calles, con los pantalones enrollados a la media pierna, jugando los naufragios con los niños. En la noche, después del toque de queda, derribaban puertas a culatazos, sacaban a los sospechosos de sus camas y se los llevaban a un viaje sin regreso. Era todavía la búsqueda y el exterminio de los malhechores, asesinos, incendiarios y revoltosos del decreto número 4, pero los militares lo negaban a los propios parientes de sus víctimas, que desbordaban la oficina de los comandantes en busca de noticias. Seguro que fue un sueño, insistían los oficiales. En Macondo no ha pasado nada, ni está pasando, ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz. Así consumaron el exterminio de los jefes sindicales. El único sobreviviente fue José Arcadio II. Una noche de febrero se oyeron en la puerta los golpes inconfundibles de las culatas. Aureliano II, que seguía esperando que escampara para salir, les abrió a 6 soldados al mando de un oficial. Empapados de lluvia, sin pronunciar una palabra, registraron la casa cuarto por cuarto, armario por armario, desde las salas hasta el granero. Úrsula despertó cuando encendieron la luz del aposento y exhaló un suspiro mientras duró la requisa, pero mantuvo los dedos en cruz, moviéndolos hacia donde los soldados se movían. Santa Sofía de la Piedad alcanzó a prevenir a José Arcadio II que dormía en el cuarto de Melquiades, pero él comprendió que era demasiado tarde para intentar la fuga. De modo que Santa Sofía de la Piedad volvió a cerrar la puerta, y él se puso la camisa y los zapatos, y se sentó en el catre a esperar a que llegaran.
En ese momento estaban requisando el taller de orfebrería. El oficial había hecho abrir el candado y con una rápida barrida de la linterna había visto el mesón de trabajo y la vidriera con los frascos de ácido y los instrumentos que seguían en el mismo lugar en el que los dejó su dueño. Y pareció comprender que en aquel cuarto no vivía nadie. Sin embargo, le preguntó astutamente a Aureliano II si era platero, y él explicó que aquel había sido el taller del coronel Aureliano Buendía. Ajá, hizo el oficial, y encendió la luz y ordenó una requisa tan minuciosa que no se les escaparon los 18 pescaditos de oro que se habían quedado sin fundir, y que estaban escondidos detrás de los frascos con el tarro de lata. ¿Cuántas personas viven en esta casa?, preguntó. 5. El oficial evidentemente no entendió. Detuvo la mirada en el espacio donde Aureliano II y Santa Sofía de la Piedad seguían viendo a José Arcadio II, y también este se dio cuenta de que el militar lo estaba mirando sin verlo. Luego apagó la luz y abusó la puerta. Cuando les habló a los soldados, entendió Aureliano II que el joven militar había visto el cuarto con los mismos ojos con que lo vio el coronel Aureliano Buendía. Es verdad que nadie estaba en ese cuarto por lo menos en un siglo, dijo el oficial a sus soldados. Ahí debe haber hasta culebras. Al cerrarse la puerta, José Arcadio II tuvo la certidumbre de que su guerra había terminado. Años antes, el coronel Aureliano Buendía había hablado con la fascinación de la guerra y había tratado de mostrarle con ejemplos intocables sacados de su propia experiencia. Él le había creído, pero la noche en que los militares lo miraron sin verlo, mientras pasaban la tensión de los últimos meses, en la miseria de la cárcel, en el pánico de la estación, en el tren cargado de muertos, José Arcadio II llegó a la conclusión de que el coronel Aureliano Buendía fue más que un farsante o un imbécil. No entendía que hubiera necesitado tantas palabras para explicar lo que sentía en la guerra, si con una sola bastaba: miedo. En el cuarto de Melquiades, en cambio, protegido por la luz sobrenatural, por el ruido de la lluvia, por la sensación de ser invencible, encontró el reposo. No tuvo un solo instante de su vida anterior, y el único miedo que persistía era el de que lo enterraran vivo. Se lo contó a Santa Sofía de la Piedad, que le llevaba las comidas diarias, y ella le prometió luchar por estar viva hasta más allá de sus fuerzas, para asegurarse de que lo enterraran muerto. A salvo de todo temor, José Arcadio II se dedicó entonces a repasar muchas veces los pergaminos de Melquiades, y tanto más a gusto cuanto menos los entendía. Acostumbrado al ruido de la lluvia, que a los 2 meses se convirtió en una forma nueva de silencio, lo único que perturbaba su soledad eran las entradas y salidas de Santa Sofía de la Piedad. Por eso le suplicó que le dejara la comida en el alféizar de la ventana y le echara candado a la puerta. El resto de la familia lo olvidó, inclusive Fernando, que no tuvo inconveniente en dejarlo allí, cuando supo que los militares lo habían visto sin conocerlo. A los 6 meses de encierro, en vista de que los militares se habían ido de Macondo, Aureliano II quitó el candado buscando a alguien con quien conversar mientras pasaba la lluvia. Desde que abrió la puerta se sintió agredido por la pestilencia de las vasinillas que estaban puestas en el suelo, y todas muchas veces ocupadas. José Arcadio II, devorado por la pelambre indiferente, al aire enrarecido por los vapores nauseabundos, seguía leyendo y releyendo los pergaminos ininteligibles. Estaba iluminado por un resplandor seráfico. Apenas levantó la vista cuando sintió abrirse la puerta, pero a su hermano le bastó aquella mirada para haber repetido en ella el destino irreparable del bisabuelo. Eran más de 3.000. Fue todo cuanto dijo José Arcadio II. Ahora estoy seguro que eran todos los que estaban en la estación.